Llamados Ministries. Un ministerio de capacitación y asesoramiento ministerial, llevando el ministerio a otro nivel en este siglo XXI. Y ahora con ustedes, el pastor y director ejecutivo, Reverendo Juan X. Pérez, con un mensaje poderoso. Un saludo de triunfo y victoria en el nombre que sobre todo nombre, ese nombre glorioso de Jesús. Bienvenidos una vez más a este poderoso seminario de liderazgo, titulada Un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy iremos a la segunda lección de este poderoso libro, de este manual de liderazgo, de este libro del Antiguo Testamento de Nehemías. El título de esta segunda lección es El líder como un organizador. Esperamos que se hayan gozado en la primera lección, ya que cubrimos el primer peldaño hacia ese llamado divino. Y hablamos acerca de ese hombre que busca a Dios, de ese hombre que está ansioso de poner sus planes en las manos del Señor para ser bendecido y para bendecir a su pueblo. Porque cuando Nehemías escuchó acerca de la terrible condición en que se encontraba Jerusalén, dice su palabra que él se puso triste por la condición de los suyos, que decidió ayunar y orar por su pueblo. Y mientras él se acercaba a Dios, mientras él buscaba el rostro de Dios, algo sucedió dentro de él. Un plan comenzó a desencadenarse dentro de él que no lo dejó quieto. Por eso era la angustia, por eso era el lloro, porque en ese momento se sentía como que no podía hacer nada. Pero lo primero que él hizo cuando sintió esa carga, esa pasión, fue buscar a Dios en oración. Y cuando buscó a Dios en oración, miramos que Dios empezó a desarrollar ese plan que él tenía ya estipulado desde el comienzo de la creación para Nehemías. No era el plan de Nehemías, era el plan de Dios. Así que debemos aprender que cuando sintamos el dolor de los perdidos, en vez de querer y correr a abrir un lugar, debemos de buscar a Dios en oración. No salgamos corriendo. Ese no es el tiempo de actuar o salir. Si tu pastor no te deja ir, es porque quizás Dios está poniendo ese sentir en tu pastor de que todavía no es tiempo. Porque tienes que poner en la balanza ese deseo para saber si es de Dios o si es simplemente un deseo que tú tienes. O si es porque alguien te dijo que tú deberías de estar haciendo esto o aquello. Tú realmente necesitas, mi hermano, asegurarte de que ese deseo que sientes es verdaderamente un deseo que va a agradar a Dios. Un deseo que va a darle la gloria a Dios. O que simplemente quieres hacer algo porque quieres hacerlo. O porque alguien te dijo. Porque si es de Dios, mi hermano, el tiempo va a dar respuesta a ese sentir, a ese deseo. Porque con el tiempo Dios va a ir poniendo ese deseo más intenso, más fuerte. Entonces la gente se dará cuenta. Tu pastor se dará cuenta. Tú mismo te darás cuenta. Porque nadie más que tú sabrás que es de Dios. Pero por el momento, deja que ese plan se comience a desarrollar en tu corazón tal como lo hizo Nehemías. En el capítulo 1 y el verso 11 podemos entender la escala del plan de Nehemías. Y me gusta esta versión de la Biblia porque
me da un mejor entendimiento de lo que Nehemías quería expresarse. Y dice así, de esta manera, dice: Señor, te suplico que escuches nuestras oraciones, pues somos tus siervos, aleluya, y nos complace en honrar tu nombre. Dice: y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En otras palabras, Nehemías estaba diciendo: Señor, que yo tenga éxito, dame la victoria, aleluya, que yo pueda conseguir lo que necesito de parte del rey. Cuando tenga ese encuentro, haya gracia delante del rey. No solo hizo esa oración y se quedó quieto, no. Déjame de explicarte algo acerca de este hombre de Dios. Como Nehemías tenía dos cualidades valiosas. Como líder tenía dos cualidades valiosas. La primera era que sabía cómo organizar. Y la segunda era que sabía cómo inspirar en otros el amor al trabajo. Gloria a Dios. Esto es importante en cada uno de nosotros si queremos ser líderes. Tenemos que guiar a esta gente a amar el trabajo de Dios. Yo no estoy ahí en un puesto solo para mandar, para dirigir, no. Estoy para organizar, estoy para inspirar a otros a que hagan amando el trabajo que Dios nos ha concedido. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Hay diferentes opiniones en cuanto al tema de la organización dentro de la iglesia. Por un lado están aquellos que dicen que la organización sofoca la obra del Espíritu Santo. Hace tiempo atrás un pastor publicó un artículo y se hizo famoso con ese artículo, donde lo tituló "Yo he renunciado". Este artículo era una protesta contra grandes programas denominacionales que exigían que uno pasara la semana atendiendo reuniones, conferencias, comisiones y consultas, y que solo dejaba libre el sábado por la noche para preparar el sermón del domingo. Y sí, este lado de la organización está mal, pero por otro lado están quienes piensan que la mayoría de los problemas en la iglesia podrían resolverse si tan solo nos organizáramos más y aún mejor. Ahora, yo quiero decirte algo y que es bien importante, y es que todo depende de lo que queremos decir por organización. La organización es mala cuando ocupa el lugar del Espíritu Santo. Cuando crees que es por tus habilidades, que es por tu conocimiento, que es por los grados que sacaste en el instituto bíblico y que puedes guiar o pastorear o dirigir a un grupo. Cuando tú desplazas al Espíritu de Dios, por lo cierto, amén, no vas a poder durar mucho. Te vas a frustrar, te vas a enojar, vas a hacer las cosas renegando, porque has dejado a un lado al dueño de la viña, al dueño de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Por cierto, ninguna organización lo va a hacer a usted entrar al reino de los cielos. Pero sin embargo, cuando hablamos de un líder organizador, cuando yo hablo de ese líder organizador, estoy hablando sobre la capacidad organizativa de Nehemías. O sea, la manera ordenada en que él estaba cumpliendo su trabajo. Déjame decirte algo, querido líder, en esta mañana. Dios espera que nosotros seamos ordenados. Primera de Corintios, el capítulo 14 y el verso 10 nos dice: hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Dios nunca inspira el caos por medio de su Espíritu Santo. No, Señor.
Un ejemplo de eso es la creación. La creación es un maravilloso ejemplo de orden y organización que nos muestra algo de cómo es y de cómo actúa nuestro Dios. Y es a esto a lo que yo me refiero, a esa organización de parte de Dios. El capítulo 2 de Nehemías nos revela algunos rasgos del talento organizador de este hombre de Dios. Y porque fueron estas cualidades las que se habían reflejado en su carrera. Y eso era lo que lo había puesto en el lugar donde estaba como el copero del rey. Por eso ocupaba un puesto de mucha responsabilidad. Proverbios, el capítulo 22 y el verso 29 nos dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes, dice, estará. No estará delante de los de baja condición. Esta es la realidad, mi hermano líder. Aunque nos duela, Nehemías no estaba ahí por ser guapo, por ser elocuente o porque tenía palanca con uno de los grandes, no, sino porque era un hombre solícito en su trabajo, era un hombre que cumplía, amén, en los requisitos para las responsabilidades con las que estaba llevando a cabo. Y este talento brillaría aún más en la tarea que estaba por emprender a partir de ese encuentro con el rey. Había llegado su momento, donde había orado, donde había escrito el plan. Y aquí vemos a Nehemías, donde sobresalta su primera cualidad, que ya no era simplemente un dolor, una angustia, un impulso, no, ya era algo que él estaba organizando, que del impulso estaba yendo a la organización, de un simple deseo a la acción. Mire, después de haber orado, después de que ese deseo se había desarrollado al punto donde ese deseo no lo había dejado quieto, ya él tenía un plan. Te pregunto en esta hora, ¿has orado? ¿Has dejado que esa pasión se vaya desarrollando dentro de ti? Que ya hayas puesto por escrito el plan, lo que tú crees que Dios te ha mandado hacer. Porque si no lo has hecho, mi hermano, déjame decirte algo bien importante, te vas a frustrar. Porque no va a ser el deseo de Dios, sino el deseo tuyo. El deseo de querer sobresalir de los demás. Porque cuando ese deseo está en ti, mi hermano, vas a poder sentir que es el tiempo de Dios. Amén. Vas a sentir que esa es la bandera verde que Dios te da para que salga y hagas lo que Él te está llamando a hacer. Y eso fue exactamente lo que pasó en la vida de Nehemías. Y eso pasó en mi vida también. Este llamado que Dios ha puesto en mi vida me estaba quemando. Ese llamado, cuando lo puso en mi corazón el día que me convertí, un 5 de mayo de 1985, deseando querer alcanzar a un mundo perdido, deseando ganar almas para el Señor. No salí corriendo, no salí a querer rescatar a un mundo perdido, porque aún yo no conocía, no entendía los caminos de Dios. Así que me inscribí en el Instituto Bíblico y en el proceso me casé. Mi esposa se inscribió en el Instituto Bíblico y estudiamos durante 3 años más. Ya para entonces tenía un 4º año. Le comuniqué el deseo, la pasión que tenía y el plan que Dios había puesto en mi corazón. Y todavía mi esposa no sentía la carga, no sentía el deseo de ir y cumplir con ese llamado de Dios sobre mi vida. Pero mientras esperaba en la voluntad de Dios, mientras Dios trabajaba con mi esposa,
amén, yo estaba escribiendo cada mensaje que mi pastor predicaba, aleluya, cada enseñanza que recibía. Mis contemporáneos se burlaban de mí, pero ese llamado me quemaba y no me dejaba quieto. Como dijo Abraham Lincoln, yo me prepararé y algún día llegará mi día. Aleluya. Y eso fue lo que yo hice en ese momento. Amén, me preparé y ese día llegó. Como también llegó para Nehemías el día que él iba a salir. Nehemías estaba lleno de motivación, estaba lleno de un pulso, mi hermano, profundo. Su corazón latía fuerte, aleluya. Estaba dispuesto, estaba listo para cuando Dios abriera la puerta en el momento propicio. Y es entonces ahí donde ese talento organizador de un líder iba a entrar en acción. Llegó ese instante crítico en la vida de Nehemías. En el capítulo 2, verso 1 y el verso 2, nos dice la palabra del Señor. Dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo, dice, sirviendo el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Aleluya. Y como yo no había estado triste delante del rey antes, dice, me dijo el rey, ¿por qué tu rostro está triste? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto del corazón. Y dice Nehemías, entonces tuve gran temor. Ahora, para un hombre que ocupaba el cargo de Nehemías, era peligroso mostrarse así ante el rey. Pero por otro lado, la autenticidad y la franqueza a veces suele abrir oportunidades, hermano. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías prefirió no ponerse una máscara, aunque con temor, porque sabía el riesgo que corría ante la pregunta del rey. Y Nehemías fue honesto y expuso su problema. Y en sus palabras sale a la luz su preocupación, su vocación, el cuadro conmovedor de la situación que lo estaba llamando, que lo estaba queriendo dejar, amén, el puesto que tenía para ir y cumplir con un propósito divino para su vida. Y entonces se le abre la puerta a Nehemías. El relato continúa diciendo en el verso 4, dice, ¿qué cosas pides? Aquí ya el rey, amén, como que sintió también de parte de Dios ayudar a Nehemías. Él le dice, ¿qué cosas quieres o qué cosas pides? Le preguntó el rey. Mire que Nehemías no dijo, señor rey, permítame, déjeme darle la lista, esto es lo que necesito. No, dice que él entonces oró al Dios de los cielos. Aleluya. Esta es la oración de un instante decisivo. Unos segundos. Fueron apenas unos segundos, pero muy valiosos para alguien que es consciente de la presencia de Dios en su vida. Aleluya. Y es de alguien que viene orando hace meses. Él no viene simplemente, aparece de la noche a la mañana, triste, no. Esa congoja, esa tristeza la traía desde que había oído cómo estaban sus hermanos en Jerusalén. Y que no lo dejó quieto. Así pasa con el llamado en nuestras vidas, querido líder. Cuando Dios nos llama a hacer algo, Él pone el sentir. Ese sentir va a ir creciendo de acuerdo a nosotros le vayamos buscando en oración. De acuerdo a nosotros vayamos organizándonos, amén, para ir y cumplir con ese propósito divino que Él tiene para nuestras vidas. Y entonces Él pondrá las personas, Él pondrá los medios, Él pondrá el dinero para que tú y yo cumplamos con el propósito que Él nos ha llamado a hacer. No salgas corriendo, espérate, comienza a orar, deja que esa carga, esa pasión se queme dentro de ti, se disuelva, que en vez de sangre, que corra sangre por tu vena, corra ese llamado, corra ese deseo, corra ese sentir que viene de parte de Dios. Aleluya.
Oh, yo siento su presencia en este momento, hermano. ¿Cuánto necesitamos hoy cultivar ese sentido de la presencia de Dios? Nehemías y otros profetas, Jeremías, Elías, decía: viva Jehová, que en su presencia estoy. No estuve, no estaré, estoy en la presencia de Dios. Por eso Nehemías oró al instante: Señor, dirígeme, Señor, que lo que le vaya a pedir me lo conceda. Mire, esta conciencia se refleja en la constancia de la oración que no desmaya. Aun cuando no sientas orar, sigue orando, hermano, sigue caminando, porque Dios es el que puede hacer la obra en ti. Pablo dijo: pon en mí el querer, Señor, como el hacer. A veces no queremos hacer nada, pero pidámosle a Dios: Señor, pon el querer y el sentir, aleluya, por tu buena voluntad. Mire, la comunión de Nehemías con su Señor no es una experiencia subjetiva y emocional, sino un ejercicio continuo de fe. Ahora, el soberano Dios abrió las puertas y entra en acción el organizador. Hagámonos una pregunta: ¿qué elementos positivos podemos distinguir en la capacidad organizativa de Nehemías? ¿Qué podemos aprender de este líder organizador? Mire, por lo menos podemos aprender o distinguir tres cosas. Primero, él hizo un cuidadoso examen previo de la situación. Lo segundo que hizo, llevó a cabo la planificación. Y tercero, delegó responsabilidades. Y estos tres elementos son necesarios si tú y yo queremos emprender a hacer algo para Dios. Vamos a hacer un examen de la situación. Cualquiera que sea el tipo de tarea en la que nos embarquemos, es importante, mi hermano, que examinemos el campo con anticipación. La ignorancia del terreno, amén, en donde vamos a trabajar solo conlleva desastre, desperdicio de energía y a situaciones conflictivas, por lo menos incómodas. Leí de un artículo de una misionera que se llevó la sorpresa y pasó una vergüenza en el país de Argentina, porque traía en su equipaje importantes reservas de agujas, hilos, botones y cosas semejantes. Y ella pensó que nunca podría encontrar esas cosas en un país que ella consideraba tan primitivo. ¡Wow! Pensó que no había de esas cosas en Argentina. Esta persona no había hecho un estudio de ese país hacia donde ella se dirigía. Así pasa hoy en día. Hay algunos que quieren salir al ministerio, que quieren ejercer un puesto de autoridad, de liderazgo, solo porque miran cómo la gente trata a los líderes, o por esa sed de aplauso, sin conocer realmente lo que conlleva ejercer esa posición. Me pregunto acerca de esta hermana: ¿cuánto más no conocería de la cultura donde ella quería participar y compartir su fe? Mire, el tiempo de análisis de la situación es también el tiempo de la discreción. Cuando llegamos a un lugar nuevo, no podemos invadir. Corresponde observar, corresponde averiguar, mirar y escuchar. Para conocer y entender el ambiente y la circunstancia, es mejor no hablar mucho de nosotros. Así que Nehemías, ya en Jerusalén, al cabo de ese viaje, en el cual Nehemías reconoce y dice en el verso 8, la benéfica mano de mi Dios. Aleluya. Hermano, tenemos que reconocer que es Dios el que está con nosotros. Sí, la mano de Dios estaba sobre Nehemías. Nehemías pone especial cuidado en informarse con exactitud acerca de los problemas que él tendría que enfrentar. Ya antes del viaje, al comienzo de la historia en Susa, había interrogado minuciosamente a sus visitantes en Jerusalén. Les había preguntado:
Ahora, él no solo le preguntó a su hermano, sino que empezó a indagar para obtener mejor información de la situación en Jerusalén. Y tan pronto llegó a la ciudad amada, antes de hacer otra cosa, él recorrió los muros discretamente, con el propósito de apreciar la magnitud de los daños. Él no llegó a la ciudad y dijo, bueno, hermano, aquí estoy para salvarlo, vengan. No, él llegó a la ciudad. En silencio y de noche cabalgó por la ciudad. Aleluya. Oh, yo me acuerdo cuando llegué a Nacogdoches. Lo primero que hice fue conocer la ciudad. Y empecé a darle vuelta ese loop alrededor de la ciudad y empecé a orar. Y empecé a meterme por cada calle. Me perdí, pero así perdiendo llegué a conocer. Lo primero que hice fue conocer la ciudad donde vivían los hispanos. Y me di cuenta que el 95% vivían a las afueras de la ciudad, a 8 millas a la redonda. No los encontré en la ciudad. No vivían en la ciudad. Llegaban a lavar a las 12 de la noche porque era el único tiempo que tenían para ir y hacer sus compras al mandado en Walmart, a lavar sus ropas en la lavandería. Y a esa hora empezamos a testificar, a esa hora empezamos a hablar, a dar estudios bíblicos. Solo después de familiarizarse con toda la realidad, Nehemías terminó de preparar en detalle su plan. De hecho, ya había venido planificando desde que recibió las primeras noticias. Él empezó a planificar, empezó a anotar. Él empezó, mi hermano, aleluya, a hacer la lista de las cosas que iba a necesitar hacer para ir y ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Yo te digo, hermano, vamos a orar. Deja que ese llamado, esa pasión que sientes, amén, ese deseo que tú tienes, deja que siga quemando, deja que se haga parte de ti, deja que corra por tus venas, amén. Y cuando ya esté corriendo por tus venas, ya estés, amén, con un plan estipulado, porque has estado orando, porque Dios te ha estado dirigiendo, entonces Dios va a comenzar a abrir puertas. Gloria al Señor. Bueno, nos quedamos aquí, mi querido hermano. Yo quiero que no te aburras. Quiero que estas lecciones sean de ayuda para ti que estás comenzando en el liderazgo, comenzando en la iglesia, o para ti que simplemente quieres dirigir a tu familia. Estos son buenos puntos que son importantes, porque como cabeza del hogar, líder del hogar, sacerdote del hogar, pastor de tu familia, necesitas tener un plan, porque tus hijos que están ahí, Dios los puede usar grandemente si tú eres sabio y si tú te preparas en este tiempo que estamos viviendo. Aprovecha estos momentos de esta pandemia donde estamos en cuarentena. Ya estamos empezando a salir, pero todavía falta que salgamos en totalidad. Pero aprovecha estos momentos. Lee libros, estudia la palabra. Amén. Mira los videos de liderazgo que estoy poniendo a través de estos medios, a través de las páginas del internet. Prepárate, hermano, vamos a salir con esa pasión, con ese deseo, con esa carga, y que sea Dios dirigiendo y abriendo puertas. Grandes cosas vienen de camino, mi hermano. En el nombre de Jesús te bendigo y nos esperamos en la siguiente lección para terminar esta segunda parte. Si usted está interesado en este mensaje o algún seminario para su iglesia o recibir asesoramiento en Igle Crecimiento, llámenos al 972-697-7503. Queremos servirles. En cuanto a mí, pronto estoy. Reverendo Juan X. Pérez.